Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es César Marcus. Esto es Cómo escribir un libro. Hoy vamos a hablar un poco de historia y mitología juntas, porque vamos a hablar de los vikingos. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? ¿Eran exploradores, conquistadores? ¿Qué armas tenían? ¿Cómo se comportaban? Lo que sabemos los vikingos hoy en día es lo que produce Netflix. Las películas de Netflix, los seguimos, son muy lindas, u otras plataformas, no solamente Netflix, pero con muchas licencias bastante alejadas de la verdad. Pero debemos aceptar que despierta un interés importante, que descubren algo nuevo en los vikingos y los ponen en titulares internacionales las películas. La historia que cuentan es romantizada o tiene acción, pero no es la verdadera historia, como pasan siempre en las series de televisión, las películas. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿quiénes eran? ¿Eran exploradores o conquistadores? Un poco de los dos. ¿Por qué? Porque era un pueblo de una cultura muy rica, con creencias, con tradiciones, pero tenían ambiciones económicas y militares. Entonces, a su vez que eran exploradores por la parte económica, eran conquistadores por la parte militar. Lo llamativo era que los personajes que conocemos y de la época que son verdaderos, tenían apodos al lado del nombre. Yo los traduje porque los apodos son, por supuesto, en danés. El idioma de ellos era el danés. Entonces, tenemos, por ejemplo, Sigmund el Fuerte, Thorfinn el Rompecaños. También podían ser el Cruel, el Bueno, el Sabio. Se le agregaba un calificativo o una descripción del personaje, porque, por supuesto, cuando uno sale a pelear contra Thorfinn el Rompecráneos, ya tiene más cuidado, indudablemente. Entonces, servían esos nombres como para intimidar a los adversarios. Todos estos tenemos, por supuesto, son populares estos nombres hoy, porque en películas, cómics, televisión, pero sus vidas no fueron tan románticas, sino más brutales que en la ficción. El comienzo de la era vikinga se calcula alrededor de 800 después de Cristo. Es decir, es un grupo de nómades que termina formando un grupo, los llamados los vikingos, que venían del norte, por supuesto. En esa época empezaron a hacer expediciones, empezaron a buscar en el extranjero más uniones y también indudablemente por el mar y en grupos. Hasta ese momento eran tribus independientes que salían a buscar conquistas y perdían. Entonces decidieron juntarse en un grupo al que llamamos los vikingos, fabricar sus propios barcos y salir a combatir. Eso les dio buen resultado. Por eso no implica que tengan una etnia particular. Nosotros siempre tenemos idealizado al vikingo como un señor grandote, rubio, de barba amarilla, de pelo rubio, de ojos claros. Probablemente es una etnia que viene del norte. La piel blanca, blanca, blanca viene de la parte fría, fría, porque el sol le da poco. Es un problema de pigmentos, nada más. El ojo claro simplemente es justamente el reflejo de la nieve, aclara la iris. Entonces, no es que son diferentes, tienen otro ámbito. La piel morena o negra tiene que ver con África. ¿Por qué? Porque son lugares de mucho calor, mucha temperatura, el sol le da pigmentos oscuros a la piel. Entonces, cuando hablamos de los vikingos, idealizamos esos señores grandotes, rubios, fuertes. Lo eran grandotes, rubios y fuertes, pero de diferentes etnias.
Eh, Algunos dicen que realmente la época vikinga empezó en el 793, no en el 800, pero estamos con 7 años de diferencia, no es tanto, porque fue en ese año cuando se asaltó el monasterio de Lindfaret en Inglaterra. Un grupo de vikingos atacó el monasterio. Podemos decir que sí, no sabemos si eran exactamente ya llamados vikingos o eran tribus dispersas. Sí sabemos la fecha de que terminó la era vikinga, que fue exactamente en el 1066, cuando murió el último rey de Noruega, Harald Hardrad, que murió en la batalla de Stamford Bridge, el puente de Stamford sería la última gran invasión que hicieron los vikingos en Europa. Entonces, a partir de ahí, digamos que cierra la época vikinga. Los reyes, ¿quiénes fueron? Dijimos Harald, que la traducción del apellido sería diente azul. Grossman, el rey de Dinamarca y Noruega, que vivió allá por el siglo X después de Cristo. Este fue responsable de la unificación de Dinamarca. Como dijimos antes, había muchas tribus y este rey logró unificar las tribus. Si lo queremos transportar a nuestra cultura cristiana o judío-cristiana, podemos decir que fue el David de aquella época, que unificó los reinos de Israel en uno. Acá pasó lo mismo. Este señor unificó todas esas tribus dando vuelta y creó lo que se llamó la cultura vikinga. En ese momento estaba en la pelea dentro de los vikingos sobre sus mitos, sus religiones y la intermediación de la cultura cristiana que estaba entrando en Dinamarca. Entonces tenían un poco de las dos cosas. Este rey Harald era cristiano, pero a su modo, siguiendo las tradiciones, las culturas. Creían en el Dios, pero a su vez esperaban un Mesías diferente. Ahora vamos a hablar bastante de eso. Hablamos del rey Harald Fairhatt, también rey de Noruega, que era el hijo del diente azul, para identificarlo porque también se llamaba Harald. Cuando cumplió 12 años, el príncipe Farhaid sería, su padre le regaló 5 barcas, con 12 años, para que vaya a conquistar el mundo. 5 barcos vikingos eran barcos, en serio, eran gigantescos. Por supuesto, con toda su tripulación y sus soldados. Su hijo salió a conquistar y conquistó Dinamarca, Frisia, Sajonia, llegó a asaltar Escocia y llegó al mar de Irlanda. Por supuesto, ya después de todo eso, no tenía 12 años, ya era más grande, pero digamos que empezó sus aventuras conquistadoras a los 12 años. Ragnar Lothbrok era otro rey vikingo, que fue el que saqueó Inglaterra, Francia, creó el ejército pagano, porque estaba en contra del cristianismo, entonces de ahí viene la palabra pagano. Cuando uno no es cristiano le llaman pagano, porque justamente los vikingos habían el rey Ragnar había creado un ejército que se diferenciaba de la idea cristiana. Las leyendas que hay sobre Ragnar están en duda. Está en duda incluso su existencia. ¿Por qué? Porque se le da demasiada simbología y lo que se supone en definitiva que fueron muchos reyes y todo lo que hicieron estos reyes se unificó en uno solo para la mística. Probablemente fuera un señor de la guerra, más que un rey. Después, por supuesto, Ragnar terminó siendo rey de Dinamarca y Suecia, siendo el primer escandinavo en invadir Gran Bretaña. Las crónicas anglosajonas se refieren a Dagmar como el poderoso o prominente conquistador vikingo allá por el año 840 de nuestra era. Ragnar tuvo un hijo que se llamaba Björn
y el apodo era Alma de Hierro, por no decir el cruel, pero bueno, Alma de Hierro sonaba mejor. Gobernó Suecia como el primer rey de la Casa de Lomonso, vivió durante el siglo IX aterrorizando Inglaterra, Normandía, Francia, Lombardía, y también dirigiendo el ejército pagano que había heredado de su padre. ¿Cuál era la economía de los vikingos? ¿O cómo se manejaba el comercio y economía de los vikingos? De acuerdo a las excavaciones, la evidencia que surge, porque no hay muchos escritos, allá por el año 1970 empezaron las primeras excavaciones. Entre 1970 y 1980 se descubrieron un montón de cosas sobre los vikingos, por eso es tan nuevo esto. Y todo lo que hay de antes es escrito de leyendas. ¿Eran conquistadores? Sí. Viajaban por el mundo, conocido hasta esa época, en grandes barcos también. Buscaban nuevas tierras. Descubrieron Islandia y Groenlandia. Cuando decimos que los vikingos llegaron a América antes de Colón, sí. Allá por el 1000 o el 900 de nuestra era, conquistaron Groenlandia. Después la dejaron, porque indudablemente Groenlandia es inhabitable, pero Groenlandia pertenece a Estados Unidos, pertenece al norte de Estados Unidos. Entonces, digamos que llegaron a una parte de América del norte-norte. Eran señores de la guerra, pero que vestían ropas muy elaboradas. Eran, ahora digamos, muy coquetos, pero eran ropas elaboradas para esa época, con muchos adornos que se adaptaban, ceñían al cuerpo. No eran esos ropajes que usaban en el siglo, en la Edad Media, que eran corazas, sino que esto iba ceñido al cuerpo, porque tenían una gran figura, eran grandotes, entonces las corazas iban pegadas al cuerpo. Y tenían una cosa que suena extraño decirlo ahora, pero que se dedicaban mucho al aseo personal. Se bañaban muy seguido, se aseaban. Ahora digamos, bueno, es normal, pero en esa época, estamos hablando en el año 900, 800, bañarse era un lujo. Asearse, peinarse, no es lo que nos cuentan las películas. El señor afeitado, no. Es la vieja discusión de Tarzán afeitado, ¿por qué? Pero bueno, estamos en otro punto. Es decir, lo que tenía este grupo vikingo era que era muy dedicado a su cuerpo, muy dedicado a su ropaje. Los adornos personales que usaban, collares, eran hechos, collares como anillos, corazas, eran hechos de metales y piedras preciosas. Pero no eran decorativos únicamente, tenían un propósito especial. Eran utilizados también como moneda de cambio para poder comerciar. También los cascos, nosotros conocemos los cascos vikingos con esos cuernos grandotes que salían de arriba, eran porque eran astas de ciervo. ¿Por qué? Porque las astas de ciervo se vendían también para hacer peines, para hacer agujas y otras herramientas. Entonces, cuando un vikingo entraba a un lugar, presentaba que tenía astas de ciervo, tenía piedras preciosas en el cuerpo, tenía oro y plata pegada en el cuerpo. Es decir, cuando alguien se sentaba a comerciar con él, la otra persona ya sabía de cuánto dinero tenía. Es como salir ahora a la calle forrado de billetes, colgando del cuerpo los billetes de $100 para decir, mirá lo que tengo. En ese momento era útil porque cuando había una negociación, el que estaba enfrente vendiéndole algo sabía hasta dónde podía venderle. Es diferente, pero bueno. Vamos a entrar en un punto que son las armas vikingas. Primer punto era las mujeres en la guerra. ¿Cómo funcionaban las mujeres en la guerra? ¿Por qué iban a la guerra? Las mujeres vikingas iban a la guerra y ¿qué función tenían?
Eh, Probablemente acompañaban a los guerreros en sus conquistas, pero haciendo el papel de enfermeras, cocineras, y era también un apoyo afectivo. Vivían con los vikingos en sus relaciones. Es decir, no eran hombres solos en el medio de la nada, como pasaba con los romanos o con otras batallas. Iban casi, no niños, pero iban casi en familia a la guerra. Los vikingos establecieron colonias en Europa, gran parte de Europa, al este de Rusia. En el siglo XI llegaron a Gran Bretaña, Islandia, Groenlandia, Canadá, algunos puertos italianos, españoles e incluso Constantinopla. Es decir, estamos hablando de casi todo el Mediterráneo y la parte norte de América, es decir, Canadá y Groenlandia. Entonces, se expandieron, en su poco tiempo de vida, expandieron mucho su reinado. Entre el 795 y el 836 de nuestra época, atacaron los monasterios cristianos de Irlanda. ¿Por qué? Porque tenía joyas cristianas de oro, de perla, de piedras preciosas, que eran fáciles de transportar. Entonces, sí, se robaron todo lo que encontraban que era de oro o de piedras preciosas. Un ejemplo que hay es la incursión en Luni, donde Alma de Hierro, Borg, envió mensajeros, porque no podían entrar al monasterio. Entonces envió mensajeros diciéndole al obispo que tenía cerrado el monasterio que él había muerto, que Alma de Hierro había muerto, pero antes de morir se había convertido al cristianismo y quería que lo entierren en un monasterio. El obispo del lugar, por compasión, por inocencia, porque nunca le habían engañado de esa manera, aceptó que vinieran varios vikingos con el féretro para entrar al monasterio. Lo que pasó después es que, una vez que el féretro estaba dentro del monasterio, del féretro salió Borg, Alma de Hierro, abrió las puertas del monasterio y entraron todos los vikingos. Una especie de caballo de Troya, pero en forma humana. ¿Por qué? Porque estaba esperándolo el ejército pagano afuera. Hay varios mitos sobre, por ejemplo, el escudo de los vikingos. Muchos dicen que lo usaban para cerrar filas. No podía ser, porque el escudo vikingo era chico, era pequeño, era fácil de maniobrar. No eran esos escudos romanos grandotes. Era como un arma, porque con eso pegaban. Llevaban una lanza, una espada, un hacha en otra mano, y el escudo servía no solo para defenderse, sino para atacar. Entonces, era muy liviano, contradiciendo la idea de que permanecían escudo con escudo. No podía ser. Usaban muchas técnicas de combate diferentes. La común era lo que se llamaba el hocico de jabalí. Pensemos en un cerdo, un jabalí, que tiene el hocico en forma de V. Entonces, lo que usaban era eso. El hocico de jabalí era que formaban una V, una punta de lanza, por llamarlo de alguna manera, y con eso avanzaban. Que era como una cuña que entraba al ejército, donde estaban las formaciones del contrincante. De esa manera atravesaban los escudos enemigos con un hacha que era su arma principal. La arma principal no era la lanza ni el arco y flecha. El arma principal de los vikingos era el hacha. Había diferentes. El hacha era muy efectiva, porque donde caía, caía. Y era mucho más fuerte que una espada o más efectiva que una lanza. El hacha danesa, hay dos tipos de hacha. Una hacha danesa grande, que era pesada, que se tenía que levantar con dos manos. Y estamos hablando de personas muy grandotas y muy fuertes
pero a su vez tenían que levantar el hacha con 2 manos porque era muy grande y muy pesada. Y era el arma más temida, porque donde caía, caía. Donde caía, destruía. Por última vez, este hacha grande se la utilizaron las tropas de rey Haroldol en la guerra de Hastings en 1066. De acuerdo a un tapiz que hay que se llama Brooks. Hay otro tipo de espada, que era más liviana, más pequeña, que incluso se podía usar para cortar leña, que es la que conocemos, el escudo, perdón, no el hacha, no espada. Se usaba para cortar leña, pero también iba a la guerra. Era mucho más liviana y era más fácil de manejar, mucho más filosa, no tan pesada, pero más efectiva. Era muy fácil de empuñar y rompía las armas, los escudos y las espadas de los contrincantes. Vamos a hablar ahora de los barcos. Desde la Edad de Bronce los barcos fueron muy importantes en la cultura nórdica, a tal punto que muchos expertos sugieren que el diseño de los barcos vikingos fue uno de los mayores logros técnicos y artísticos de esa época, que incluso llega a copiarse en la Edad Media. Los barcos eran muy veloces y tenían la fuerza de sobrevivir en el océano, al cruzar, cuando iban desde Irlanda a Groenlandia o a Canadá. Era un océano de hielo, entonces necesitaban un tipo de barco especial. ¿Y por qué eran muy buenos? Porque tenían muy poco calado. Calado es la parte que va del barco bajo el agua. Normalmente cualquier barco actual tiene por lo menos 4, 5 o 10 metros de profundidad bajo el agua, porque necesita soporte. Estos barcos tenían 50 centímetros de agua, de parte bajo el agua. Todo el barco estaba arriba del agua. Eso que hacía que pudiera romper hielos, que pudiera pasar, que las olas no le pegaban tan fuerte. Era un diseño muy particular. Y también permitía navegar en aguas poco profundas y llegar a puertos donde otros barcos no llegaban. La construcción de los barcos era lo que se llama la construcción cricket, que es la superposición de tablas remachadas entre sí. En la proa, es decir, adelante del barco, podían tener una cabeza de dragón o algún elemento redondo incluso para avanzar, de acuerdo a sus símbolos culturales. Después, con el tiempo, los vikingos se dieron cuenta que el barco les podía servir para otras cosas, no solamente para la guerra. Entonces hacían viajes de comercio, viajes de exploración, incluso viajes de turismo, llevaban gente de un lado a otro. Es decir, donde había un negocio, ellos estaban ahí porque sabían que podían facturar, juntar dinero. Porque cuanto más grande era el barco, más era el prestigio del propietario. Los barcos tenían dueño, no eran que eran del ejército. Había alguien que había pagado para construirlo y era el dueño de ese barco. Incluso, un dato interesante que se descubre ahora, es que muchos jefes de los clanes propietarios de los barcos fueron enterrados con sus barcos. Hoy se está descubriendo lugares donde está el barco entero, enterrado con el jefe, con algún que otro esclavo pobre, con las armas, las cerámicas. ¿Por qué? Porque supuestamente eso le dejaba llegar al más allá, al cielo, a los lugares donde ellos creían llegar. Por ejemplo, hay 2 barcos muy enteros que a pesar de ser madera, quedaron y están en exposición. Uno es el barco Gostar y el otro es el Oseberg, que es muy interesante porque está impecable, está como recién fabricado, porque fue conservado en la nieve, en el frío. A pesar de ser de madera, el frío, digamos, no permitió que la madera
se deshaga. ¿Cómo era la vida cotidiana de los vikingos? Tenemos la imagen de los invasores, saqueadores, como estuvimos hablando, exploradores violentos. Lo eran. Pero la vida cotidiana era más rutinaria, tanto para hombres como para mujeres o para niños. Cuando no estaban en el mar eran agricultores, herreros, metalúrgicos, constructores navales, por supuesto, y tenían una gran experiencia. Incluso hoy en día, en Dinamarca, en Suecia, podemos ver los descendientes vikingos que siguen el trabajo de orfebrería. Eran excelentes diseñadores, incluso en lo que es joyería, pulseras, anillos, collares. Una variedad de metales muy grandes para eso, que era, por supuesto, el bronce, el hierro, el oro, la plata, el ámbar, la resina. Eran para adornar su cuerpo y para mostrar lo que tenían. Al principio eran piezas comunes, pero después cuando los arqueólogos empezaron a buscar mucho más detenidamente, se dieron cuenta que las piezas que al principio eran muy simples se transformaron en muy elaboradas, porque eso le daba valor para poder comprar comida u otras cosas cuando iban de viaje. Las viviendas eran muy grandes porque había espacio, donde vivía la pareja, las concubinas, que las había, los hijos de la pareja y de las concubinas, los subordinados, los esclavos y los animales. A pesar que vivían todos bajo un mismo techo, había, en la forma de edificar la casa, había una forma de dividir los grupos. Es decir, lo que hoy llamaríamos el cuarto de servicio para la persona que limpia la casa, bueno, allá lo había. Había una parte de la casa era para la servidumbre y una parte de la casa era para el matrimonio, las concubinas y los hijos. ¿Los esclavos de dónde salían? Bueno, de las guerras. Cuando volvían los guerreros, traían prisioneros, hombres y mujeres jóvenes, a los que esclavizaban o usaban de concubinas, pero que enviaban a dormir con el ganado. Los esclavos dormían con el ganado. Era no tan malo, porque sí, por supuesto que es malo, pero una forma de estar calientes. Pensemos que todos estamos hablando del norte, casi la Antártida, el Ártico. Las paredes de las viviendas estaban hechas de una estructura de postes de madera con relleno de adobe. El techo era de paja o de tejas de madera. Como dijimos antes, la madera en el frío se mantiene, digamos, no se carcome. No están los insectos. Estamos hablando de normalmente bajo cero. Lo que llama la atención es que cuando se estuvieron estudiando las casas, debajo de la puerta de entrada se encontraron varios anillos de hierro. Debajo del marco de la puerta, abajo excavando, encontraron anillos de hierro. Suponen que eran amuletos que protegían a la casa de los poderes malignos. ¿Qué religión tenían los vikingos? En realidad no dejaron casi nada escrito. Esa es la realidad. Pero lo que se conoce de boca en boca fue lo que se llamó las sadas o las edas. Las sagas o las edas, que son de Islandia, pero que cuentan historia de los vikingos, que eran recopilación de datos antiguos o de historias antiguas, pero que fueron escritas recién en el siglo XII por historiadores cristianos. Entonces, podemos decir que eran indudablemente no eran tal cual. Tenían un ingrediente que no era el que lo había vivido.
creían en el panteón de los dioses y diosas, siendo los líderes Asgard, que era el cielo, Odín y Frigga también. La tierra estaba habitada por elfos y enanos y gigantes. No explica muy bien qué eran enanos y gigantes, pero suponemos que eran personas de pequeña estatura y gigantescas personas de mucho más grandes que ellos. Una particularidad, que en ese cielo estaba el árbol de la vida. Vemos cómo copiaron o depende de quién copió a quién, lo que hablamos del judaísmo. El árbol de la vida, que estaba rodeado de serpientes enormes que nadie se podía acercar. Es decir, podemos comparar, no es tal cual, pero está un árbol que no se puede acercar nadie, rodeado de serpientes. Los arqueólogos comprendieron que la mística de los funerales vikingos era muy particular. Creían que era posible llevarse de esta tierra todas sus posesiones terrenales. Por lo tanto, se enterraban barcos, ropa, joyas, animales con los difuntos. Porque supuestamente para llegar al cielo necesitaban todo eso. Una cosa que creían era que los guerreros que caían en batalla entrarían directamente a la Valhalla, sí. Un lugar situado en Asgard, en el cielo, donde los esperaba un festín mientras esperaban la llegada de Ragnarok, que los llevaría a luchar contra otros dioses en el final de los días. Una similitud con el Mesías o algo así. Quienes no fueran guerreros, mujeres, niños, ancianos, también irían al Algafred, que es el cielo, o al Helheim, que era el infierno. Vemos que la idea más o menos es parecida a nuestros días. Depende, por supuesto, del comportamiento que hayan tenido en vida. También creían que si no se enterraba a los muertos como se debía, estos podían regresar. Es decir, si no enterraban a los muertos con las joyas, algunos se quería quedar con algo, bueno, la idea era que estos podían regresar como Draug, que es lo que conocemos como un aparecido, que perseguía a los vivos. Estos seres provocaban, si se enojaban, malas cosechas, derrotas en las guerras, enfermedades. Cuando esto ocurría, cuando había una cosecha mala, pobres los muertos la ligaban porque desenterraban a todos los muertos recientes, les cortaban la cabeza y le clavaban una estaca en el pecho. Vemos de vuelta reminiscencia de historias de Drácula y esas cosas. Como vemos, cuando vamos estudiando algunas partes de la historia, empezamos a encontrar parecidos, empezamos a encontrar que uno va copiando al otro, que la historia va pasando de pueblo en pueblo y otro lo arma diferente. Otras cosas que hacían era, para que el difunto se pudiera ir tranquilo, porque decían que los difuntos querían volver a la casa donde habían vivido. Entonces, cuando alguien compraba o adquiría o le legaban una casa, desenterraba partes de los cuerpos de los difuntos que habían vivido ahí y incrustaba sus huesos en las paredes, para de esa forma el difunto volviera a la casa y no lo sorprendiera. Creencias, mitos, religiones. Cuando el cristianismo llega a Escandinavia, como dijimos, el rey danés Arklak se bautizó allá en el año 826, pero realmente el cambio total lo provocó
el rey Harald Bluetooth, que en el año 960 se hizo cristiano, se bautizó. ¿Qué legado tenemos de los vikingos hoy? Pensemos que la era vikinga duró solamente 266 años, del 800 al 1066. Podemos agregar 7 si decimos del 793, pero estamos ahí. Entonces, ¿cómo ese poco tiempo influyó tanto en la actualidad? Por ejemplo, el idioma danés que usaban en esa época, no era un idioma, el idioma que usaban ellos se transformó en el idioma danés. Y muchas de las palabras del idioma danés están en irlandés, en los idiomas irlandés, en el inglés y en el español. Hoy hablamos en español palabras que vienen de los vikingos. Por ejemplo, saqueo, ventana, mercado, marido. Son palabras que vienen del lenguaje vikingo. Como los barcos llegaron a China, Persia, Bizancio y Asia, incorporaron muchos artículos y comidas a los pueblos conquistados. Y también trajeron y llevaron comidas de ellos. Por ejemplo, los irlandeses no comían gallinas, no comían pollo, y los vikingos los llevaron. Y de ahí empiezan a cocinar el pollo. Probablemente no hubiera en un lugar muy frío, pero digamos, influenciaron en la cocina, en artículos, incluso influenciaron en la literatura, en la artesanía de muchas culturas. Hoy en día, gracias al estudio de ADN, muchas personas comprueban que sus orígenes provienen de genes vikingos, mayormente gente de Europa del Norte. Tiene que ver con esos orígenes de aquella época. Por ejemplo, apellidos son, en idioma vikingo, es hijo de. Entonces, cuando hablamos de Peterson es hijo de Pedro. Anderson es hijo de Andrew. Richardson es hijo de Richard. Albertson es hijo de Albert. Es decir, como vemos, hasta el día de hoy en el lenguaje inglés, también influye. También en el lenguaje español, la EZ en España tiene que ver con el hijo. Martínez es hijo de Martín, Rodríguez es hijo de Rodrigo. Entonces, se utilizaba mucho eso en la antigüedad. Llegan esos apellidos hasta el día de hoy. Muchas gracias.